estas ecuaciones corresponden a ecuaciones que están revisadas y analizadas por la Comisión Nacional del Agua, en donde figuraban la ecuación de Darcy-Weisbach, como la ecuación que tiene el respaldo por parte de la Comisión Nacional del Agua a través de su Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Sin embargo, también reconoce la existencia de otras ecuaciones de las cuales, si bien son aplicables al contexto de las tuberías a presión, debido a la falta de datos que éstas tienen, pues no tiene precisamente ese respaldo validado por la Comisión Nacional del Agua. La ecuación de Darcy está en competencia por la practicidad de aplicación con la ecuación de Manning, que aparece en los manuales de los fabricantes de tubería. Entonces, esa ecuación de Manning, precisamente, es la que vamos a revisar el día de hoy, y el objetivo es darle certidumbre a nuestra ecuación, porque Manning fue un físico, científico que estudió el comportamiento de canales, y a través de la ecuación de Cauchy, él desarrolló su expresión para el cálculo de la velocidad que tiene por origen entonces la ecuación de Cauchy. Cauchy es precisamente la expresión con la cual se lleva a cabo esta interpretación del comportamiento de conductos trabajando a cielo abierto. Es entonces el objetivo, precisamente, llevar a cabo la obtención de la ecuación de Manning para la determinación de pérdidas por fricción, pero ya no en un contexto de canales, sino para tuberías que trabajan a presión. Una tubería, cuando trabaja parcialmente llena, pues se comporta como un canal, y en este caso no va a ser precisamente esa situación la que vamos a tener, ya que nuestros tubos van a estar trabajando totalmente llenos. Hacíamos mención entonces de que Daniel Manning desarrolló su ecuación a través de diferentes ensayos en el laboratorio. Logró determinar la estructura y un término que es sumamente importante que vamos a plantear, y es precisamente este coeficiente n, que anteriormente ya lo habíamos definido y que corresponde al coeficiente de rugosidad de Manning, desarrollado por Manning, analizado y planteado en base al tipo de revestimiento de los canales. Pero a consecuencia de que también esta ecuación ha sido usada en el ámbito práctico con las tuberías, también se determinaron coeficientes, o se han determinado coeficientes de rugosidad de Manning, y estos han sido definidos a través precisamente de ensayos en el laboratorio. Son los fabricantes los que en muchas ocasiones nos dan estos coeficientes, y hay que entender, dependiendo del tipo de material, el coeficiente, mencionábamos anteriormente, puede presentar cambios, consecuencia de la alteración de la textura o rugosidad de las paredes. ¿Sí? Bien. La ecuación de Manning establece que la velocidad se determina como 1 sobre el valor de n multiplicado por RH a la 2/3 por SH a la 1/2. ¿Qué es cada uno de estos términos? Los describimos a continuación y señalamos en ese sentido que nuestros términos involucrados corresponden a la velocidad, que sería la velocidad media del flujo. Esta velocidad sabemos que consecuencia precisamente de la interacción con las paredes, en las proximidades
a esa frontera física, el comportamiento de las partículas tiende a disminuir su velocidad, presentando una recuperación o mejora de ese valor de velocidad en la medida que se aleja. Es entonces por esto que definimos que la velocidad sería la velocidad media del flujo y está expresada en metros por segundo. Hablábamos de n como el coeficiente de rugosidad de Manning en función del tipo de material de la conducción, para generalizar. Esa conducción puede ser un revestimiento para un canal, puede ser también, en el caso de canales, el simple terreno y del grado de dureza que éste tenga, si es un material rocoso, si es un material de tierra blanda, o inclusive si existiera en este caso vegetación, están definidas tablas con los coeficientes, como también lo existe para las tuberías. Ese coeficiente entonces está en función del tipo de material de la tubería o del revestimiento en un canal. RH lo mencionaba así porque es el radio hidráulico, entendiendo que el radio hidráulico se define en función de la geometría de nuestra conducción y no es más que la relación del área hidráulica entre el perímetro mojado. Vamos a detallar esas características para efectos de nuestro análisis. Entonces, radio hidráulico es el área hidráulica entre el perímetro mojado. SH, que está elevada a la 1 medio, para nosotros SH, ¿sí?, es la pendiente hidráulica. Esa pendiente hidráulica, pensemos en el momento en el que nosotros instalamos nuestra tubería, el terreno, que es en donde se va a alojar tal vez, o se va a construir la zanja para instalar la tubería, nos va a condicionar la pendiente física o pendiente geométrica. A nosotros nos interesa el término de la pendiente hidráulica. Es ahí donde nos vamos a apoyar en este esquema que tengo a mis espaldas para poder considerar entonces a qué se le considera la pendiente de la línea de energía a lo largo de la conducción. Bien, detallando entonces cada uno de estos términos y justificando para el caso de tuberías que van a estar trabajando totalmente llenas, tenemos el siguiente planteamiento. Es la revisión para un conducto circular, que es precisamente las tuberías, trabajando a presión o, como en algunas ocasiones referimos, a tubo lleno. Hice el esquema de una conducción enfatizando, en este caso, con respecto a la geometría, en nuestra sección circular, la parte del interior es la parte efectiva, el diámetro efectivo, diámetro interno, en el cual va a estar circulando el fluido. Este fluido estará ocupando totalmente la sección interna porque está bajo una condición de presión, ¿sí? Es consecuencia entonces de ello que a nosotros nos interesa el diámetro interno, el diámetro interior, conocido como diámetro efectivo, porque en los manuales de fabricante a nosotros nos pueden dar el valor del espesor de la tubería y también nos pueden dar como referencia el diámetro exterior. Este diámetro exterior a nosotros no nos interesa, ya que el fluido viaja en la parte interna. Obviamente, para conocer si en determinado momento es el diámetro exterior lo que tengo como información y conozco el espesor de la tubería, en ese sentido, para conocer el diámetro interno, no es más que hacer la diferencia entre el exterior y 2 veces el valor del espesor, ¿sí? Consideramos que el espesor de una tubería
está en función de la presión de trabajo. La presión de trabajo es la presión a la cual se va a ver sometida en el caso más crítico, y define la clase, ¿sí?, de cada uno de los tubos o de la tubería en general. Esa clase, obviamente, existen diferentes formas de hacer la clasificación dependiendo del tipo de material. Se sujeta a una forma de referenciar esa clase de la presión de trabajo de la tubería, y entre mayor sea la presión, obviamente el espesor se va a ver ajustados. Para presiones altas de trabajo en nuestra tubería, los espesores van a ir aumentando. Es por ello que una tubería de un diámetro nominal o de denominación comercial, cuando decimos 24 pulgadas, no va a tener el mismo diámetro efectivo una tubería de 24 pulgadas de una clase A5, por decirlo, de estos cementos, que una clase A14. Porque aunque son las mismas 24 pulgadas de diámetro nominal, de denominación, el espesor reduce significativamente entonces ese valor de diámetro interno, y es ahí en donde debemos de ser cuidadosos con la información que nos proporciona el fabricante para poder trabajar con el diámetro que a nosotros nos resulta de interés, que es el diámetro interior o efectivo. Bueno, regreso en este planteamiento. Es entonces el diámetro interior con el que vamos a trabajar y totalmente lleno, con lo cual, para definir nuestro radio hidráulico, que es la relación del área hidráulica y el perímetro mojado, consideraríamos que a partir del diámetro interior, el área hidráulica, que sería el área que ocupa el fluido, no sería más que aplicar la ecuación para el área de una sección circular, que esta está definida como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Ese sería entonces nuestro término de área hidráulica. El radio hidráulico requiere también del perímetro mojado. ¿Qué se entiende como perímetro mojado? El perímetro mojado no es más que, con relación a la sección geométrica, la zona de contacto de nuestra sección geométrica con el fluido, que en este caso, como estamos hablando de líquidos, los líquidos precisamente tienen la interacción directa con todo nuestro contorno. En el caso de nuestra circunferencia, y precisamente el perímetro mojado sería la zona de contacto en toda la circunferencia, quedando para nosotros entonces que el perímetro mojado no es más que el perímetro de una sección circular, calculado como el producto de pi por diámetro. Estos dos términos que hemos planteado a partir de las características geométricas son los que vamos a sustituir en nuestra ecuación, donde el área hidráulica es pi por diámetro al cuadrado entre 4, perímetro mojado es pi por diámetro. Aplicando la regla de los medios, esto nos quedaría entonces 4 veces pi por diámetro, ¿sí?, que esto divide a pi por diámetro al cuadrado. Con lo cual podemos observar que la relación de nuestros términos, el valor de pi desaparece, el diámetro se elimina con uno del denominador, con el que tengo en el denominador, con uno que está en el numerador, y finalmente tendríamos que el radio hidráulico para una sección que es circular, o una tubería, ¿sí?, que trabaja totalmente llena, se simplifica a pi entre 4. Es entonces el radio hidráulico para una tubería a presión o tubo lleno. En este momento ya tengo identificado que este radio hidráulico fue analizado y definido para una sección a tubo lleno, ya no como un canal.
que es la parte esencial de nuestro planteamiento. Pasemos al siguiente término, que en el caso de nuestra ecuación era la pendiente hidráulica. Para considerar la pendiente hidráulica, hice este esquema en donde, bueno, tomando como referencia la configuración del terreno, era lo que les planteaba yo. Esa configuración del terreno condiciona el comportamiento de nuestra tubería, que va a estar por lo regular alojada en una zanja. Esto como consecuencia de evitarla que se exponga a ser dañada por algún incidente o en determinado momento seamos víctimas de una extracción clandestina, lo que daría por consecuencia que el diseño que nosotros hagamos ya obviamente se altere al momento en el que el gasto que nosotros tomamos como dato base para su análisis e interpretación, pues ya se va a ver modificado. Regreso entonces a la condición. Entendamos que para nosotros podría ser la zona de estudio que se convierte en nuestro volumen de control, en el cual lo que tengo en esta zona es la parte física. A través de esta tubería está entrando un gasto por la sección 1 y está saliendo un gasto por la sección 2. En este caso, mi volumen de control está acotado entre la sección 1 y la sección 2. Está trabajando como una sección también totalmente llena, y consecuencia de esto, si yo tuviera instalados, y vamos a decir aquí virtualmente la existencia de piezómetros, consecuencia de la presión, yo podría ver al interior de esos piezómetros que el fluido podría ascender hasta un cierto nivel. Este ascenso, que lo estoy planteando como un ascenso en un piezómetro, ¿sí?, llegaría hasta una cierta altura, consecuencia del efecto de la presión que existiría al interior, ¿sí? Y esa altura es precisamente la que nos define esta línea imaginaria que denominamos línea piezométrica. Es la línea piezométrica la que nos da entonces una referencia de la disponibilidad de energía que tengo yo a lo largo de la conducción. Y es con respecto a este término, que ya sería una línea imaginaria, ¿sí?, que nosotros vamos a considerar la pendiente hidráulica. Dijimos que la pendiente hidráulica es la pendiente de la línea de energía a lo largo de la conducción. Este descenso, precisamente entre los niveles, si yo tomo como punto de energía máxima en este tramo entre 1 y 2, punto de energía máxima, el punto en el que yo estoy ubicado en 1, si se suspendiera el flujo, ¿sí?, es decir, que todo esto quedara en estado de reposo, consecuencia de esa condición estática, el comportamiento de mi línea tendería a estar en una horizontal, al mismo valor de energía. Consideración de vasos comunicantes. En el momento en el que esto se abre y empieza a circular, esta línea de energía presenta un abatimiento. Es esa pendiente la que nos va a interesar, y la diferencia entre la energía total y el punto de energía a la salida es a lo que nosotros le denominamos pérdidas de energía. ¿Por qué existen estas pérdidas de energía? Porque nuestro conducto, el fluido, cuando se está desplazando, consecuencia de su viscosidad, manifiesta una resistencia. Esa resistencia del fluido, combinada con
el grado de rugosidad de las paredes incrementa en mayor o en menor grado esa resistencia al movimiento. Es ahí en donde se está disipando la energía. Decíamos, en este volumen de control se manifiestan los principios básicos de la física: principio de conservación de la materia como ecuación de continuidad, principio de conservación de la energía como representación o origen de nuestra ecuación de Bernoulli, donde la energía no se está creando. Aquí no estoy generando energía, ya que no tengo ninguna implementación mecánica, no al menos en nuestro esquema. Pero esa energía tampoco está desapareciendo, se está transformando en un efecto de pérdidas, consecuencia de la resistencia al movimiento natural de todos los fluidos y la interacción con nuestro conducto. Y esto está involucrado entonces en relación entre el punto 1 y el punto 2 con su longitud o desarrollo. Decíamos, las pérdidas, obviamente si mi tramo fuera más grande, el efecto de la pérdida sería tendiente a ser creciente. O como lo puedo ver en el esquema, en un punto intermedio, si yo estuviera a la mitad, el efecto de mi pérdida disminuiría en relación a la pérdida total. Hablamos de que el efecto de la pérdida es directamente proporcional al desarrollo longitudinal de nuestra conducción, como también lo es con relación al gasto. Bien. De este planteamiento podemos identificar entonces un triángulo rectángulo formado entre la línea piezométrica, el desarrollo longitudinal y nuestras pérdidas. En este caso, nos vamos a apoyar con nuestra ecuación de la pendiente de una recta, que de forma matemática tenemos identificado como M, la pendiente de una recta, y la ecuación de análisis se establece como Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esto tomando como referencia de abscisas y ordenadas. Abscisas, es decir, la orientación horizontal correspondería a nuestras X, y en la orientación vertical tendríamos nuestras Y. ¿Qué me está representando esto? Esto es una variación vertical que para nuestro esquema me lo dan las pérdidas. Y M es la pendiente de la recta. Entonces M corresponde a la pendiente hidráulica, en donde la variación vertical me la da las pérdidas, y X2 menos X1 es el desarrollo horizontal, que estaría representado entonces por la longitud. En este planteamiento es importante señalar: cuando nosotros hacemos un levantamiento topográfico, a estas alturas ustedes ya tuvieron oportunidad de llevar topografía, los levantamientos topográficos de líneas de conducción nosotros los registramos en planos también, que pueden ser de las cartas topográficas, en donde el desarrollo es dado en términos de una proyección horizontal. Esta sería la longitud real de la tubería, pero nosotros vamos a trabajar sobre el efecto de la proyección hecha en planta. Precisamente, consecuencia de esto es que la longitud estará asociada con este término que es totalmente horizontal y no sobre el desarrollo real de la tubería. Porque precisamente estos cambios de dirección hacen que se presenten algunas variaciones, pero nuestro sustento está dado para efectos de la aplicación de nuestra ecuación con la proyección horizontal. Bien, hecho esto entonces, la ecuación de la pendiente hidráulica queda sintetizada como el cociente de las pérdidas entre la longitud, y es entonces la pendiente hidráulica o pendiente de la línea de energía, que llamamos línea piezométrica, a lo largo de nuestra conducción. ¿Ok? Bien.
Definidos los términos, pasemos entonces ya a la parte de desarrollo, en donde decíamos, este tramo de tubería queda para mí como un volumen de control, ya que consideraríamos que conozco el gasto necesario para la conducción, tengo delimitados mi zona de estudio, en donde conozco la geometría, tipo de material, el tipo de tubería, ¿sí? Conozco cuál es el fluido con el que estoy interactuando. Entonces lo que voy a hacer a continuación es plantear mis principios que ya anteriormente habíamos referenciado, que sería por continuidad, que es manifestación del principio de conservación de la materia, que yo establezco que lo que va a entrar por la sección 1 deberá ser lo mismo que debe de salir por la sección 2, ¿sí? Es decir, gasto de entrada es el mismo que mi gasto de salida, ¿sí? Y siendo por continuidad, entonces es el mismo que circula a lo largo de la conducción. Estoy planteando de forma idealizada que mi tubería es de un solo diámetro para esta delimitación de zona de estudio. Eso establece entonces que el régimen de flujo con el que voy a trabajar, voy a considerar que es un flujo permanente. Es una idealización, decíamos que no existe en la realidad, pero para efectos de simplificación de cálculo, mi condición de flujo es de un flujo permanente, y debido a que la geometría es la misma y el gasto es el mismo, también deberá de ser uniforme. Entonces el gasto que entra por la sección 1 tiene que ser igual que el gasto que sale por la sección 2, y el gasto definido como gasto igual al área por la velocidad, ¿sí? En donde el gasto tendríamos en consecuencia que el área será parte de su geometría, que ya analizamos aquí, y la velocidad, en este caso, vamos a aplicar aquí precisamente la ecuación que determinó Manning, y que de alguna forma sus términos nosotros también ya los pudimos sintetizar o analizar. ¿Ok? Sustituir nuestros términos, para lo cual consideraríamos que nuestro gasto, de acuerdo con lo que ya analizamos anteriormente, sería el área que corresponde a la sección circular totalmente llena y que quedó planteada para efectos de nuestro análisis como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Valor del área para la sección circular a tubo lleno de 1 sobre n, que multiplica a nuestro radio hidráulico que quedó simplificado a el diámetro sobre 4, elevado a la 2/3, y multiplicado por la pendiente hidráulica, que nuestra pendiente hidráulica, el resultado final fue las pérdidas entre la longitud, pérdidas que voy a definir o que voy a considerar es el objetivo de mi análisis. Entonces son las pérdidas entre la longitud, esto elevado a la 1 media. Todo esto corresponde a nuestra velocidad, ya en términos de nuestro análisis desarrollado previamente. Entonces, estas son las estructuras que obtuvimos anteriormente. Expresión para el área, ¿sí? Término para nuestra velocidad, de acuerdo con los datos
referidos por mano. ¿Ok? ¿Qué toca entonces a continuación? Vamos a analizar ya nada más la simplificación de nuestros términos. Y en este caso, plantearemos entonces que es el gasto igual a términos que se quedan en el numerador, es pi por el diámetro al cuadrado por el diámetro a la 2/3 por las pérdidas HF, que estas tendrían que estar elevadas a la 1/2. ¿Ok? Y en el denominador tenemos 4 por el valor de n por 4, que en este caso este tendría que estar elevado a la 2/3 y la longitud a la 1/2. ¿Ok? Podemos observar en el numerador que tengo el diámetro con diferente exponente. Cuando hacemos el producto de términos que tienen exponentes, lo que vamos a considerar es que estos deberán de sumarse algebraicamente. Tengo 2 enteros y tengo 2 tercios. Vamos a transformar estos 2 enteros a tercios, y 2 enteros corresponden a 6 tercios. ¿Sí? Como el 2 en enteros tendría que ser 2 a la 3/3. Esto lo hago simplemente como algo para que nuestras operaciones ya al momento de desarrollarse en la calculadora nos den algo más simple, ¿no? Entonces de aquí siempre pasaríamos a el valor de pi, que es una constante 3.1416, que multiplica al diámetro a la 8/3, al ser la suma algebraica, que multiplica a las pérdidas HF a la 1/2. ¿Sí? Del valor voy a dejar el escalar al principio de 4 elevado a, tengo 3 tercios y 5 tercios y 2 tercios, esto me da 5 tercios, que multiplica al valor de n, que multiplica a la longitud a la 1/2. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces de este desarrollo? Decíamos obtener la ecuación de las pérdidas. Ajá. Si yo despejo las pérdidas, por eso cambié el color, mis pérdidas tendrían que ser igual a que los términos que tengo en el denominador dividiendo van a pasar multiplicando al primer miembro, y los términos que vienen en acompañamiento de HF, ¿sí?, que están multiplicando, pasarían dividiendo. De tal forma que esto sería igual a 4 a las 5 tercios, que multiplica a n, que multiplica a la longitud a la 1/2, y todo esto multiplicando al gasto. ¿Sí? ¿Ok? Y que va a ser dividido entre pi por el diámetro a la 8/3, y las pérdidas están a la 1/2. Para poder quitarle entonces ese medio, lo que tendríamos como exponente, un medio como exponente, tendríamos que elevar todo esto al cuadrado. Si elevo el primer miembro al cuadrado, el segundo miembro
también. ¿Ok? ¿Sí? Finalmente, HF, ¿a qué deberá ser igual? Nuestro término implicaría entonces 4 a la 5 tercios entre pi, todo esto al cuadrado. Vamos a considerar entonces la raíz, paréntesis de el cociente de 4 elevado a la 5 tercios, dividido entre el valor de pi paréntesis y todo eso elevado al cuadrado. 4 a la 5 tercios entre pi, todo esto elevado al cuadrado. Así estaría planteado en la calculadora. Esto nos arroja un resultado, ¿sí? Entonces se alcanza a ver, que sería de 10.293.5, ¿sí? 10.93.593, en realidad ya no sería 5, subiría a 6. Ajá. ¿Qué es el valor escalar de todo esto? Que multiplica a n al cuadrado, la longitud que está a la 1/2 al elevarse al cuadrado, esto me queda simplemente como longitud, el gasto, este sí queda al cuadrado, y el diámetro al ser elevado al cuadrado es 8 tercios por 8 tercios, decíamos que los exponentes se suman, esto nos queda a la 16 tercios, ¿ok? Bien, tenemos entonces ya nuestra ecuación, y aquí es importante hacer la siguiente análisis. N es el coeficiente que determinó Manning en base al tipo de material, y el diámetro es el diámetro efectivo, que depende también del tipo de material. Se estila que el término que tengo de 10.2, en la práctica, este valor que nosotros ya obtuvimos con esta aproximación, se simplifica solamente a 3 cifras significativas sin llevar a cabo el redondeo, y se establece entonces que HF es igual a 10.293 del valor de su coeficiente, dependiendo del tipo de material, al cuadrado, entre el diámetro a la 16 tercios, que multiplica a la longitud, y que esto multiplica al gasto al cuadrado. Y este término que dejamos aquí nos da un término que es conocido como la constante de pérdidas, el coeficiente K de pérdidas de la tubería, que esta depende del tipo de material y las características del diámetro interno. Esta estructura o esta ecuación queda planteada como HF igual a K
por L por Q, que es el gasto, al cuadrado. Definiendo como K es la constante de pérdidas de nuestra tubería, y en donde podemos observar, bueno, el punto a donde queríamos llegar era precisamente a la demostración de nuestra ecuación de Manning. Esta es la ecuación de Manning para pérdidas en tuberías a presión. ¿Ok? Con esto queda demostrado precisamente que nuestra ecuación sí está considerando los efectos de las pérdidas en una sección circular, es decir, una tubería que trabaja a tubo lleno, no como un canal. Ese era precisamente el objetivo de nuestro planteamiento, y esta es entonces nuestro desarrollo para el tema que estamos abordando. ¿Ok? Espero quede lo suficientemente claro. Vamos a dar entonces ya uso y aplicación a estas ecuaciones en un primer cálculo que va a ser un análisis comparativo de resultados entre Darcy y Manning. ¿Ok? Cuídense mucho, quedamos en contacto. Hasta luego.